Amada Iglesia de Dios, en el nombre del resucitado, paz a vosotros. Muchas gracias por seguir la página, por sus comentarios, porque esto le da vida, se sigue extendiendo y sobre todo, hermanos, que lo siguen compartiendo a sus contactos, a los grupos de WhatsApp, donde tenga que llegar, hermanos, la palabra del Señor. Hoy, hermanos, hablaremos del misterio del elegido, del último de los llamados. Recordemos, tenemos 12. Y este es el último, hermanos, para concluir en estos llamados que el Maestro hace a sus apóstoles. Vamos a hablar de Judas. Judas no se impuso a Jesús, fue llamado soberanamente, hermanos. Vamos a ver el texto de Mateo 10 y el verso 4, que dice de la siguiente manera, hermanos. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. En Marcos también, hermanos, podemos encontrar la misma referencia de ese listado, el capítulo 3 y los versos 3 al 19. Muy bien, hermanos, después de esta lectura y de estar con ustedes en este espacio, aprovechemos para implorar a nuestro Dios una oración y así Él nos lleve en el conocimiento y nos dé sabiduría para comprender esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre, en el nombre de Jesús, sin duda alguna, bendito Padre, tú de diferentes pensamientos, ideologías, has traído a tus apóstoles al servicio con un propósito, Padre. Todos, de una u otra manera, tuvieron parte en este llamado. Hoy nos toca hablar de Judas. Ayúdanos, Padre, para que este mensaje, esta palabra pueda ser lo más práctico, sencillo, para poderla entender y así compartirla con la audiencia. Bendice a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios a nivel local, nacional y mundial, Padre, que siguen esta plataforma, pero también a nuestros amigos, a familiares, que también se interesan, Padre, por estos tiempos tan difíciles de conocer más de tu palabra. Gracias te damos por todo, bendito Padre, en tus preciosas manos encomendamos todo nuestro ser. Te bendecimos y te damos gracias por el nombre de aquel que ha dicho: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, hermanos, Judas decía al principio que no se impuso a Jesús. Fue llamado soberanamente. Y esto nos narra Mateo. Jesús sube al monte, hermanos. Recordemos esta parte. Llama a los que Él quiso y establece a los 12. Y al final de la lista, hermanos, siempre aparece un nombre con una nota trágica. Judas Iscariote, el que también lo entregó. En el Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 6 y el verso 70 al 71, también ahí, hermanos, notamos que Jesús aclara la naturaleza de este llamado y hace una pregunta: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Y en ese contexto inicial, hermanos, Judas fue dotado de autoridad espiritual. Predicó el evangelio, echó fuera demonios y sanó enfermos, junto a los otros 11. Entonces, su tragedia, hermanos, no fue la falta de oportunidad, sino la falta de transformación interna. Esto quiere decir, en otras palabras, que a pesar de la cercanía que tenía, la vida de Judas no fue un accidente histórico, sino un cumplimiento de las Escrituras que demostraba que Dios tenía el control incluso en la traición. Y vayamos a las profecías en el Antiguo Testamento, algo que tenemos que entender, porque la traición es narrada con anticipación. Vayamos al Salmo 41. Salmos 41 y el verso 9. Nos dice ahí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el talón. Y hablando de profecías, hermanos, se cumple esta profecía en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 18. Jesús cita esto directamente en la última cena. Por cierto, no es Santa Cena, hermanos. En el Medio Oriente, hermanos, vamos a hacer un poquito de ejercicio
histórico para entender el gesto de Jesús hacia Judas en la cena. Debemos alejar nuestra mente primero de nuestra cultura occidental y mirar en este sentido la tradición hospitalaria del Medio Oriente, es decir, la cual le da un significado profundo y conmovedor a ese momento. En la cultura del Medio Oriente, hermanos, tanto en tiempos bíblicos como en muchas zonas rurales hoy, el anfitrión de una cena realiza un gesto llamado el bocado de honor. Y en ese acto, el anfitrión tomaba un trozo de pan, lo mojaba en el plato principal, en el guiso o las hierbas amargas en este caso, y con sus propias manos se lo llevaba a la boca de un invitado o se lo entregaba directamente. Esto no era un gesto ordinario, era la máxima expresión de distinción, afecto y cercanía. Y al hacerlo, el anfitrión, hermanos, le estaba diciendo al invitado: eres mi amigo, te aprecio y te ofrezco lo mejor de mí. Lo mejor que está en mi mesa te lo doy. Y entonces, hermanos, esto no es una coincidencia ni algo que se sale del orden, porque también en Zacarías podemos notar la profecía en el capítulo 11 y el verso 12 al 13. Ahí profetiza con precisión y dice la escritura: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y sigue diciendo: y las eché en la casa de Jehová para el alfarero. Este es el cumplimiento, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 3 al 10. Entonces, en los evangelios vemos el carácter de Judas. Vemos algo importante: la avaricia oculta. En Juan capítulo 12, hermanos, versos 4 al 6, durante la unción en Betania, Judas critica el desprecio, hermanos. Algo que para él nota que hay un desperdicio cuando esta mujer le unta el perfume caro. El texto revela que no le importaban los pobres, sino que era ladrón, dice la escritura, y sustraía de la bolsa. Y entonces aquí viene un momento, hermanos, cuando están en la mesa, viene esa posesión satánica. Lo narra Lucas en el capítulo 22, el verso 3. Y Juan 13, 27 nos va a mostrar que Satanás entró en él. Y esto no exime a Judas de culpa, sino que muestra cómo su pecado consintió abrir su corazón a una puerta legal, a la maldad, a la influencia del enemigo. Y en esa perspectiva, mis amados hermanos, ¿cuál era la intención de Judas? Aquí viene lo interesante, lo que muchos hemos quedado con una duda. ¿Qué pasó en ese momento? Tengo dos versiones que he investigado de teólogos, escritores a lo largo de la historia, que han analizado qué pasaba por la mente de Judas. Y uno de ellos, hermanos, William Barclay, él habla de la teoría del activista político. Él sostiene que muchos creen, o él inicia en esta hipótesis, que Judas pues era un celote frustrado, o sea, un hombre revolucionario político. Y su intención, dice él, que no era matar a Jesús, sino forzarle la mano, y al entregarlo esperaba que Jesús usara su poder divino para destruir a los romanos e iniciar el reino terrenal. Ese era el plan que tenía Judas, pero no consideró al maestro. Y al ver que Jesús se dejaba arrestar, entró en desesperación. Judas simplemente, hermanos, perdió la fe al ver que el reino que él estaba tramando era diferente, era espiritual y no material. Y así que su traición fue un acto de despecho por una inversión de vida que no le daría los réditos de poder que buscaba. Así que Judas no fue un robot, sino un hombre que actuó
según los deseos de su propio corazón. Y aquí hay una advertencia del discípulo no regenerado para la iglesia, para nosotros. La mayor enseñanza de Judas para nosotros hoy es que el servicio cristiano no es prueba de salvación, hermanos. Puede haber un peligro de familiaridad. Es decir, Judas se acostumbró a la presencia de Jesús. Y en este tiempo, hermanos, podemos correr el riesgo, como iglesia, fíjense de algo importante, de nuestra fe profesionalizarla. Podemos manejar las finanzas de la iglesia, estar al frente, cantar o predicar, y aún así tener un ídolo, en este caso dinero, poder, reconocimiento, pero todo eso, hermanos, en un estado de egocentrismo, en el trono del corazón. Así que hay dos puntos importantes que yo quiero agregar que son necesarios dentro del remordimiento y un arrepentimiento. Mateo 27:3, hermanos, nos dice que Judas devolvió las piezas de plata, sintiendo remordimiento. Pero el remordimiento, hermanos, mira el castigo. El arrepentimiento mira la cruz. Judas buscó arreglar su error, hermanos, pero no buscó al maestro, sino que él fue con el sistema religioso, los sacerdotes, pero no buscó al Salvador como lo hizo Pedro. Y para el creyente, hermanos, algo nos da seguridad, muy importante. Nada de lo que hagan los Judas modernos, persecución, traición, crisis, puede detener el plan de Dios para nuestra vida. Dios, hermanos, en su perfección permite los planes del enemigo para que a través de ello la victoria de nuestro Padre, hermanos, sea siempre triunfada. Y la parte profética que también es importante comprender, hermanos, el soberano plan de Dios. Debemos entender que nada se salió del control, porque podemos pensar que entonces no se cumplieron las palabras y el Señor murió y por qué pasó aquello. Dios no fue sorprendido por la traición. Desde Isaías capítulo 53 y los Salmos que leímos el 41, Dios, hermanos, ya había anunciado que la redención del mundo pasaría por la entrega del Mesías. Y entonces el significado, hermanos, aquí es que Judas fue el instrumento, pero el sacrificio, hermanos, fue el plan. Es decir, que esto nos enseña que Dios es tan poderoso que puede tomar incluso, hermanos, la maldad humana y usarla para el bien más grande de la historia, nuestra salvación. De esta manera nuestro Dios actúa. Y entonces la profecía garantiza que Dios siempre tiene la última palabra. Y en la parte humana, mis amados hermanos, la responsabilidad del hombre nos dice que Judas eligió su camino. Fíjense, a pesar de que estaba profetizado, Judas no fue un robot. Judas convivió con el maestro. Tuvo 3 años de oportunidad. Vio milagros. Todo lo que presenció, de escuchar advertencias, él estaba ahí. Jesús, hermanos, todavía le lavó los pies y le dio el pan con amor hasta el último minuto o segundo de su vida. Y de aquí podemos rescatar algo como un significado profundo. Judas, hermanos, no se perdió porque tenía que traicionar a Jesús, sino porque amó más sus propios intereses, el dinero, su visión política, su ego, pero nunca al maestro. Su plan mal trazado, aunque pudiéramos creer que no era malo, pues buscaba el bien para cambiar la historia. Pero aquí el punto importante y clave que muchos se han preguntado: pero nunca debemos hacer planes sin considerar en oración a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí viene la desilusión, hermanos, para este hombre, porque Jesús no tomaba el poder político, no vino a eso, ni militar, para liberar a Israel de Roma, que es lo que pretendía Judas. Entonces,
aquí hay algo importante. Él quiso forzar la mano de Jesús en un plan de él, para que al ser arrestado Jesús usara su poder divino para liberar y establecer su reino, pero sin ser crucificado. Y sin la cruz, hermanos, sin la muerte del Señor, pues no iba a haber redención, salvación, perdón de pecados y vida eterna. En el Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 18, Jesús dice estas palabras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Juan 18, verso 36. Entonces aquí, hermanos, la perdición no fue un destino fatalista, sino más bien una decisión personal. Podemos concluir la advertencia del corazón dividido, hermanos. La historia de Judas no fue algo que se haya salido hasta de su pensamiento, porque fue esto precisamente lo que sucedió. Judas nos enseña que el plan de Dios, hermanos, se va a cumplir contigo a pesar de ti. Aunque tengas otra mentalidad, tengas otros pensamientos que aún en tu parecer creas que son buenos, no se puede lograr si no se consulta o porque algo ya está así profetizado que va a suceder. Y en la parte profética nuevamente, hermanos, nos da paz. Dios mira el descontrol del mundo, pero Dios, hermanos, actúa soberanamente con los que le buscan. Es decir, que estar cerca de Jesús, hermanos, no es lo mismo que ser de Jesús. Y hay una advertencia más: podemos ser parte del escenario de Dios sin ser parte de su familia. Así es, hermanos. Judas cumplió un propósito, fue divino, la crucifixión, pero en ese punto se perdió personalmente. Así que la historia de Judas, hermanos, nos llama a una autoexaminación. Debemos autoexaminarnos profundamente. La iglesia de este tiempo debe entender que estar en la lista de los 12 no garantiza estar en el libro de la vida. Y podemos orar diferente. Que esta oración hoy sea: Padre bueno, que no solamente camine a tu lado, sino que mi corazón sea contigo. No te confíes por ser útil en la obra de Dios. Asegúrate de ser amigos de Dios. La soberanía, esa soberanía de Dios, es una esperanza para nuestra respuesta a su gracia, pero es también nuestra responsabilidad. Me gustaría que las preguntas las siguieran haciendo. Hemos concluido, hermanos, estos 12 llamados.